Ya habíamos resuelto esta parte, ¿no? Eso es entrenamiento. Ya, bueno, hasta aquí ya hemos revisado los elementos de la comunicación, sumado a comunicación y clases de comunicación. Ahora vamos a ver la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, y luego vamos a trabajar finalmente funciones del lenguaje. ¿Qué debemos decir respecto del lenguaje? Bueno, lo que debemos decir respecto del lenguaje es que el lenguaje es una función mental superior. Así como nosotros nos concentramos, así como nosotros pensamos, así como nosotros memorizamos, ¿sí? Pensamiento, la memoria, la atención, la concentración, son funciones mentales. El lenguaje es una función mental de ese nivel. Este lenguaje nace con el ser humano. ¿Eso qué significa? Que toda persona, todo individuo que nazca viene capacitado ¿para qué? Para poder comunicarse utilizando un sistema lingüístico. Entonces, este lenguaje está, podríamos decirlo, codificado en la genética del ser humano y lo capacita ¿para qué? Para que su cuerpo en formación, ¿no es cierto?, cuando está en la barriga de su madre, desarrolle todo un sistema que le permita comunicarse verbalmente. Obviamente eso no imposibilita el hecho de que pueda comunicarse de manera no verbal, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón se dice que este lenguaje es de naturaleza biológica, psicológica y social. ¿Ya? Su naturaleza es biopsicosocial. Este lenguaje es una facultad, una licencia que tiene el ser humano, es innata a él, es universal y también limitante. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Todo ser humano es capaz de adquirir una lengua de manera natural en función de los estímulos que reciba. Y de preferencia, cuando es pequeño, mientras más pequeño sea, mucho mejor. ¿Por qué? Porque hasta los 3 años, el cerebro del ser humano está apto para aprender de manera natural, para recibir la mayor cantidad de información. Nosotros somos una especie que nace con un cerebro en desarrollo. Nuestro cerebro, aún después de nacer, se sigue desarrollando. Es por eso que en inicial a los pequeñitos, ¿qué les enseñan? Les enseñan a coordinar, ¿no es cierto? Les enseñan a hacer bolitas, a cortar, a trazar, a relacionar, ¿no? Les enseñan a qué, a girar con el hula hula, hacer circuito, bajar por el tobogán, porque todo eso contribuye con el desarrollo del niño, también con el desarrollo del cerebro, también estimula. A los pequeñitos no se les enseña operaciones matemáticas, no les enseñan fórmulas que ustedes sí manejan. ¿Por qué? Porque el manejo de esas operaciones que ustedes realizan en la pre requieren de un pensamiento más abstracto, más complejo, y eso es propio ya a la edad que ustedes tienen. Pero un niño de 3, 4, 5 años, 6 años no puede todavía llegar a ese nivel de razonamiento. Entonces, mientras más pequeño es el ser humano, sí, de manera natural puede aprender de manera espontánea, puede aprender a comunicarse utilizando cualquier lengua. Si a un niño pequeño, ¿no? Lo exponen en un ambiente donde el papá habla francés y la mamá habla aymara, y el tío que vive con ellos habla portugués, entonces el niño, si está en contacto con ellos, ¿no es cierto?, de preferencia desde el vientre, obviamente el niño va a ser una persona capaz de comunicarse en esos 3 idiomas, ¿ya? Entonces, el lenguaje, por tener un carácter universal,
le permite al ser humano que pueda ser capaz de desarrollar el sistema lingüístico del entorno del entorno y de los estímulos a los que está expuesto. Ahora, ese lenguaje que se queda en el plano de lo abstracto también es una herramienta de comunicación. Y como herramienta de comunicación, este lenguaje va a cumplir una función, y esa función es la función socializadora. Va a permitir que los seres humanos socialicen y formen, ¿no?, una comunidad. Voy a leer ahí algún chat, de repente algo me están escribiendo antes de continuar. Así es, María José Valentina. El lenguaje es la capacidad innata que tiene el ser humano, ajá. Y esa capacidad innata también tiene otra característica, el de ser una función mental superior del pensamiento. Sí, es correcto. Ya. Continuamos. Ahora, este lenguaje que se queda en el plano de lo abstracto, en el plano del proceso mental, en el plano biológico de ser una capacidad innata, determinada genéticamente, este lenguaje va a capacitar a cualquier ser humano, ¿sí?, en situaciones normales, por así decirlo, típicas, de comunicarse a través de un sistema lingüístico, comunicarse a través de una lengua. Entonces, el lenguaje como gran facultad, gran capacidad, tiene dos componentes o dos unidades, ¿ya?, que son como la cara de una moneda. La cara de esta primera unidad, de este primer componente, podríamos decir que es la lengua. La lengua es una cara, sí, de esta gran moneda que es el lenguaje. La otra cara, ¿cuál es? Es el habla, ¿ya? Entonces, la lengua es el sistema de signos que están en la cabeza del hablante, que figuran como conocimiento. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando se comunicaban dos personas, el receptor recibe el mensaje? Si es visual, envía esa información al lóbulo occipital. Si es auditiva, la información lingüística recibe el mensaje por el lóbulo temporal. Sea como fuere, lo que va a hacer ahí el cerebro es descomponer ese mensaje en unidades menores. Y luego va a hacer lo siguiente: si esa información es nueva, lo que va a hacer es descomponer el mensaje y enviar los sonidos al almacén de sonidos, las estructuras sintácticas al almacén de estructuras sintácticas, los significados al almacén de significados y los lexemas al almacén de lexemas. Eso es lo que hace el cerebro. Esa es la forma en la que procesa la información lingüística. Entonces, la lengua es ese conocimiento, ¿sí? Es ese conocimiento que está internalizado en la cabeza de los hablantes. Ese conocimiento incluye ¿qué? Ese conocimiento incluye unidades que se van a organizar y que van a permitir articularse mensajes, crearse mensajes. La lengua es el castellano, el inglés, el aymara, el francés, el portugués. La lengua forma parte del conocimiento social de un grupo, ¿sí? La lengua como sistema que figura en la cabeza del hablante a manera de conocimiento es un conocimiento que es compartido por un grupo, es un conocimiento social. La lengua es un elemento socialmente compartido, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que habrá un grupo de personas, ¿sí? Habrá una comunidad unida por el idioma. Esta comunidad es la comunidad hispanohablante. Habrá otra comunidad unida por otro idioma, el inglés. Será la comunidad angloparlante, ¿sí? Y así por el estilo. Hay comunidades lingüísticas. Una comunidad lingüística es un grupo social
unidos por un elemento común que es la lengua, ese sistema de signos socialmente compartido que les permite a los seres humanos comunicarse. La lengua sigue siendo abstracta, pero a diferencia del lenguaje, que tiene naturaleza biológica, psicológica y social, la lengua tiene una naturaleza más psicológica y social. Deja de lado lo biológico. Lo biológico ya no es característica de la lengua. Se queda con naturaleza psicológica y naturaleza social. Y obviamente una lengua, un idioma va evolucionando. Las lenguas cambian. Ustedes, si leen los primeros escritos en español, ¿sí? Los primeros escritos en castellano, se van a dar cuenta que el castellano de sus inicios es distinto del castellano actual. Yo no sé si ustedes tienen una copia por ejemplo, del Cantar de Miocid, o yo no sé si ustedes tienen una copia de las tradiciones peruanas, por ejemplo, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Entonces, ahí está el castellano peruano, escrito en las tradiciones de Ricardo Palma. Pero si ustedes leen con atención, existen algunas palabras, algunas estructuras que son distintas de las estructuras que actualmente utilizamos. También existe un vocabulario que es distinto del vocabulario que actualmente usamos. Hasta la ortografía también tiene ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque la lengua, como producto social, está en constante cambio. ¿Y por qué está en constante cambio? Porque los seres humanos también cambian. Están en un proceso de cambio, de evolución, de involución, ¿no? Entonces, la lengua es, por así decirlo, como un ente vivo, ¿no? ¿Vive en dónde? En los hablantes. ¿Sí? Vive en los hablantes y es un elemento que establece unidad, ¿no? Entre los miembros de una comunidad. Pero la lengua figura en la cabeza como conocimiento. Entonces, para que la lengua pueda percibirse, para que la lengua se pueda conocer, la lengua, ¿sí? Necesita de este otro componente, ¿no? De este otro plano, que es el habla. El habla permite conocer una lengua. En estos momentos yo estoy hablando, y al hablar estoy haciendo uso de mi conocimiento lingüístico del castellano. Ustedes se habrán dado cuenta de que mi forma de hablar el castellano es distinta a la forma de hablar el castellano que tiene, no lo sé, Cantinflas, ¿no? En el primer video que vieron, cómo hablaba Cantinflas el castellano. Es distinto el castellano que yo hablo al castellano que ustedes hablan. ¿Por qué? Nuestro castellano es un castellano peruano. El castellano de Cantinflas es un castellano más de tipo mexicano. Y obviamente mi castellano peruano está influenciado por lenguas que existen en el territorio peruano. De eso ya vamos a hablar la siguiente semana. A lo que quiero llegar es que una lengua es una entidad, ¿sí? Un producto histórico que vive en la cabeza de los hablantes, es un elemento de cohesión social que figura en la cabeza, por eso decimos que su naturaleza es psíquica, es abstracta, mientras que para poder conocer a la lengua que está acá en la cabeza como conocimiento, necesitamos escuchar a la persona hablar. Necesitamos que la persona hable. ¿Y qué es hablar? Hacer uso de ese conocimiento lingüístico. Es por eso que al habla se le dice que es, aquí está, uso del sistema lingüístico, y también es un acto individual porque cada persona habla de una forma particular, ¿no? Ustedes han visto en el show de Carlos Álvarez, cuando imita a Kenji Fujimori, hay una frase, ¿no? Hay una frase típica de Kenji Fujimori, ¿no? Que la utiliza pues el imitador. ¿Cuál es esa frase? Por ejemplo, para hacer un ejemplo concreto del habla. Tampoco, ¿no? Ya, bueno. Igual, cuando imita, por ejemplo, a ver, ¿a quién podría imitar? No sé si ustedes han escuchado la imitación que hacían los cómicos de Alan García. Cuando imitaban a Alan García, también había cierta frase, ¿no? Que solía utilizar Alan García, ¿no? Entonces, Alan García tenía una forma particular de hablar. O, por ejemplo, cuando imitan, no sé, a otro personaje. ¿Qué personaje? Por ejemplo, al Nene Cubillas. Cuando imitaba al Nene Cubillas, igualito, el Nene Cubillas tenía una muletilla.
tenía una muletilla, no sé si era creo que era el utilizaba una muletilla. O cuando imitan a Laura Bozzo, ¿no? También hay una forma particular de hablar, pese a que ellos hablan castellano peruano. Entonces, pese a esas diferencias, tanto Alan García, Laura Bozzo, el Nene Cubillas, o inclusive cuando imitaban a este señor, al entrenador de la selección, Gareca, ¿no? Cuando le imita, bueno, él es argentino, mal ejemplo. Ya, volvemos a Kenji Fujimori, al Nene Cubillas, a Alan García, o de repente el actual presidente, ¿no? Sagasti, y lo que tienen en común ellos es que hablan castellano peruano, ¿sí? Su habla es de castellano peruano, pero cada uno tiene ciertas particularidades, ¿sí? La lengua es el castellano peruano, la particularidad, ¿cuál es? La forma de hablar que tiene cada uno, las muletillas que utiliza cada uno, ciertas pausas que utiliza cada uno. Unos hablan de forma más pausada, otros de forma más rápida, otros utilizan muchas palabras rebuscadas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice que el uso del sistema lingüístico es un acto individual y es un acto momentáneo. ¿Por qué? Porque yo esta clase la puedo repetir en otro salón, pero obviamente la forma en la que expresé la clase, el tema hoy, con ustedes, va a ser distinto a la forma en la que yo exprese el mismo tema con los mismos ejemplos en otro salón. Va a depender de otros factores. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la naturaleza? La naturaleza del habla. El habla tiene una naturaleza, a diferencia de la lengua, que es más física y social, psíquica y social, o sea, abstracta. El habla tiene una naturaleza más psicofísica. ¿Por qué psicofísica? Porque para hacer uso del habla tenemos que enviar, el cerebro tiene que enviar impulsos nerviosos, estímulos del almacén, ¿no es cierto? En el cerebro está el almacén de fonemas, el almacén de estructuras sintácticas, el almacén de significados, el almacén léxico. Todos esos almacenes se integran, se organizan y se forman los mensajes. Cuando esos mensajes están formados, el cerebro envía impulsos nerviosos. En este caso, en condiciones normales, si es que nosotros hablamos, ¿sí? No somos sordos, no tenemos ninguna otra limitación, el cerebro envía impulsos nerviosos principalmente ¿a dónde? A todo el aparato fonador. Pero además de enviar impulsos nerviosos al aparato fonador, es decir, a la lengua, a los labios, a las cuerdas vocales, a los pulmones y al diafragma para que empuje el aire, también el cerebro envía estímulos, impulsos nerviosos, inclusive al rostro, a las manos, inclusive para ver el timbre de voz y todo eso. Entonces, la naturaleza del habla es psicofísica, ¿ya? Psico, por los impulsos nerviosos, ¿no? Y físico, ¿por qué? Porque involucra la actividad tanto de órganos del aparato fonador como elementos paralingüísticos, ¿no? O paraverbales, como son el gesto, ¿no? Los gestos faciales y las manos. Entonces, esas son las características y las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a completar. Vamos a completar el cuadro con lenguaje, habla, lengua, idioma y nuevamente habla. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Uy, qué grande que está. ¿Cómo se llama al sistema estructurado de signos lingüísticos convencionales? Un sistema. Cuando nos hablan ya de sistema lingüístico, ya estamos hablando de ¿qué? De la... A ver, ¿ya? Muy bien, la lengua, ahí está, la lengua. Ahora, cuando hablamos de la realización de la lengua, realización o materialización de la lengua, o uso de la lengua, o uso del sistema, ese es el habla. Muy bien, el habla. Punto. Ya, siguiente. Cuando una lengua es reconocida por el Estado, el español es reconocida por el Estado.
El quechua también son lenguas oficiales. Las lenguas oficiales reciben otro nombre. Y esas lenguas oficiales se llaman idioma. ¿Ya? Una lengua oficial es un idioma. El shipibo es oficial acá en Lima, no es oficial en Lima. ¿Por qué? Porque según la Constitución, acá en Lima no hay, la mayoría de la población no es shipibo hablante. Pero allá en Pucallpa, ¿dónde podría ser? En Pucallpa, en Yarinacocha, ahí sí, es oficial el shipibo. En Oventeni, que es en la selva central, ahí la lengua oficial sería el ayánica, ¿ya? Ahí sería idioma la ayánica y en Pucallpa, en Yarinacocha, sería idioma oficial el shipibo. ¿Ya? ¿Cómo se le dice al uso del sistema lingüístico? El uso del sistema, nuevamente, es el habla, muy bien, el habla. Ya, muy bien, el habla. Ahora, esa facultad humana que permite comunicarnos a través de signos convencionales, o sea, signos que están en nuestra mente, ¿no? Signos lingüísticos. ¿Cómo se llama la facultad innata? Muy bien, lenguaje. ¿Ah? Entonces la respuesta es lengua, habla y lenguaje. ¿Está? A ver, vamos a verificar, vamos a verificar. Vamos a verificar. ¿Qué dice? A ver. Primero la lengua, luego habla, luego idioma. A ver. Lengua, ajá, luego habla y después idioma, después habla nuevamente y luego muy bien, lenguaje, ajá. Muy bien. Ya, continuamos. Falta media horita. ¿Qué viene? Muy bien. Como les decía, chicos, ustedes viven en el Perú y el Perú pues es un país donde hay muchas lenguas, donde hay también el mismo castellano que se habla en todo el país. El mismo castellano tiene particularidades. Ese castellano tiene particularidades. Entonces, y no tan solo en el Perú, también tiene particularidades a nivel de toda la comunidad de habla hispana. Por ejemplo, un caso chiquito nada más. Choclo, para los peruanos, influenciados por el quechua, bastante sustrato quechua hay, para nosotros es choclo, ¿sí? Para los caribeños, ese choclo cambia de nombre porque recibe influencia del taíno, una lengua caribeña, indígena, y le llaman maíz. Para la parte de Centroamérica y Norteamérica, donde hay influencia del náhuatl, ¿cómo le llaman a ese producto agrícola? Le llaman elote, ¿ya? Y otros le tienden a llamar mazorca. Pero todas estas palabras están presentes ¿dónde? En el castellano, son préstamos, ¿sí? A los infantes, ¿cómo los llamamos nosotros? Niños. A las personas de 3 hasta los 10, 12 años los llamamos niños. En Chile, ¿cómo les llaman? Cabritos. Pero si en el mismo Perú también hay una forma más coloquial de llamarlos a los niños, ¿no? ¿Cómo decimos nosotros? ¿Cómo lo llamamos? Chibolos, ¿no? Claro, de una forma más coloquial les decimos chibolo. Otros que dicen a sus hijos, a sus chibolos le dicen calatos. En Venezuela, sí, ¿no? Carajitos les dicen, otros le dicen críos, ¿no? En España les dicen críos, otros de manera despectiva mocosos, otros de manera despectiva en España, ¿cómo les dicen? Les dicen pequeñajo, ¿no? Pequeñajo. De cariño sería pequeñuelo, pero ellos les dicen pequeñajos. En México también, de manera más coloquial, les dicen chamacos o chavos, ¿no? Entonces, solamente viendo el léxico podemos ver que el castellano
que es la lengua que hablamos nosotros, tiene variedades. Y esas variedades van a depender, por un lado, del contacto lingüístico, la influencia de otras lenguas, pero también ese castellano va a variar. ¿Por qué? Por influencia del tiempo, por influencia inclusive del sexo. El sexo también influye en la forma de hablar. Cuando un chico ve una zapatilla preciosa, una zapatilla bonita, ¿qué dicen los hombres? A ver, los chicos, ¿qué dicen? ¿Esa zapatilla está bonita? En su lenguaje coloquial, ¿cómo le dicen ustedes? Está chévere, pero ¿cómo? Pues está piola, ¿no? Estas tabas, estos zapatos están piolas, ¿no? Piolas, están pajita pulenta, ya. Pero las mujeres no dicen eso. No suelen decir eso las chicas de la edad de ustedes, Taguchi. Entonces, las chicas de su edad, ¿qué dicen? A ver, chicas, contesten. Cuando ven unos zapatos bonitos, unas carteras bonitas, elegantes, ¿cómo? A ver, ahora quiero que hablen las chicas. A ver, escriban, chicas. Nicole, Mayra, Verónica, Valeria. Divina, ellas dicen divina, está divino, ¿no? Otro, está regio, ¿no? Está regio. Entonces, está bonito, ¿no? No hablan, ya. Entonces, las mujeres dicen está divino, está regio, ¿no es cierto? Suelen decir eso, y ahora, inclusive la diferencia entre regio y divino también depende de la edad. Depende de la edad, ¿ya? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a lo siguiente, al hecho de que una lengua, como por ser producto social, por ser una entidad viva, la lengua está en constante cambio, ¿sí? Entonces, la lengua puede variar por diferentes motivos. Aquí vamos a ver solamente dos motivos, ¿ya? El primer motivo es el motivo social. Entonces, en términos sociales, ¿qué pasa? Ahora sí. En términos sociales y en términos geográficos, la lengua también, producto de la ubicación, la localidad, y producto de las características de la sociedad, es decir, si en esta sociedad la mayoría es clase obrera, si en esta sociedad la mayoría es burguesa, si en esta sociedad hay más hombres, o hay más mujeres, o hay más niños, qué sé yo, entonces, o en esta sociedad la mayoría es letrada o iletrada, ¿no? Son elementos sociales. En función de todos esos aspectos, la lengua cambia. Y a esa variación, a esa particularidad de la lengua se le llama dialecto, ¿ya? Dialecto. Dialecto es la variedad de la lengua producto de la influencia de aspectos sociales, edad, sexo, religión, profesión, etcétera. Pero también dialecto es la variedad de la lengua, ¿sí? Producto de factores regionales, ¿ya? Locales. Entonces, por eso hablamos de dialectos sociales o sociolecto. Hay dialectos sociales o sociolectos y también hay dialectos geográficos, a los que los llamamos simplemente dialecto geográfico o solo dialecto, o variedad diatópica, ¿no? ¿Ya? Ahora, este dialecto, estos dialectos del español, no tan solo se observan, se conocen por la forma particular del vocabulario, también hay ciertos aspectos fonéticos, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se puede identificar a un peruano en otro país? Un peruano en otro país usa esta muletilla, el pues, utiliza el pues. Así se identifica un peruano, con el pues. Pero vemos que esta muletilla, dependiendo de las características sociales, este pues se convierte en ¿qué? En P, ¿no? Ya P, ¿no? Entonces, inclusive se ha creado un aplicativo, ¿no? Producto del habla, ¿no? Del habla coloquial, el yape. Imagínense.
Imagínense. Entonces, vamos a ver que los dialectos, que son variedades lingüísticas, sociales y geográficas, tienen sus propias características léxicas, fonéticas y morfológicas y sintácticas. Quiere decir que esa variedad lingüística llamada dialecto social o dialecto regional va a hacer que el sistema lingüístico cambie, varíe en todos los componentes de la lengua, componente léxico, morfológico, sintáctico. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Ya para ir cerrando, para ir terminando. Ahora, el castellano peruano tiene, grandes dialectos. ¿Cuáles son los grandes dialectos regionales? Es el castellano de la costa, el castellano amazónico y el castellano andino. ¿Sí? Ahora, el castellano de la costa también tiene variedades. Un piurano no habla igual que un limeño. ¿Se dieron cuenta? Un piurano no habla igual, un norteño no habla igual que un limeño. No habla igual. Entonces, ese castellano también, siendo de la misma costa, también tiene, en el Perú, tiene variedades, ¿no? Que siguen siendo regionales. Ahora, como les decía, ustedes, ahorita, en estos momentos, la clase la estamos recibiendo en un lenguaje mejor dicho, la clase de ahora la estamos recibiendo en una variedad lingüística identificada con el castellano de Lima. Pero este castellano de Lima tiene ciertas particularidades. Es que estamos tratando de ser lo más formales que podamos, porque es una clase. O sea, nuestro entorno es académico. Va a haber momentos en los cuales yo les pido a ustedes que revisen el diccionario de la Real Academia, ¿no? De la Real Academia Española de la Lengua. Van a haber casos en los que les diga que esta forma es más coloquial, esta forma es, por así decirlo, más académica. En términos de normativos, esta forma de escribir es correcta, esta forma de escribir es incorrecta. Entonces, ¿dónde aprendemos a escribir, entre comillas, correctamente? Correctamente me refiero a escribir o a hablar en el ámbito académico. Para poder escribir y hablar en el ámbito académico, tenemos que tener como referente una autoridad en el uso del idioma, ¿ya? Entonces, esa autoridad en el uso del idioma, en este caso, es la Real Academia para el castellano, ¿ya? Es el castellano. Perdón, es la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Es la autoridad. Entonces, si ustedes aprenden nuevas formas de expresarse para un ambiente formal, académico, esas nuevas formas corresponden al castellano estándar. El dialecto de castellano en el cual se imparten las clases en la universidad, el dialecto del castellano en el cual se imparten las clases o se escriben libros, artículos científicos en español, ¿sí? La forma del castellano en la cual se dictan conferencias es un castellano estándar, es un dialecto estándar. Ese dialecto estándar, para nosotros, se asemeja un poquito al castellano de Lima, se asemeja un poquito. ¿Por qué se asemeja? Ya es por cuestiones políticas, ya es por cuestiones políticas, es por cuestiones sociales. Este castellano estándar, ¿sí? Este castellano estándar, este dialecto estándar, no es una lengua natural. Es decir, si yo estoy embarazada y después nace mi bebé y yo le enseño a hablar, a mi bebé yo no le voy a enseñar el castellano estándar. Obviamente les enseñaré el castellano de Lima, del RIMAC, pero mi castellano no va a ser estándar, porque el estándar se aprende de manera consciente, donde en la universidad se aprende leyendo textos formales, ¿ya? El castellano estándar se aprende en contextos formales.
Aquí, ¿qué dice? Se refiere a la variedad de la lengua usada en contextos formales. Es el denominador común entre todas las variedades de la lengua. Obviamente, cuando ustedes leen un diario como El Comercio se lee aquí, en Piura, en Chincha, en Ancash, en Puno, se lee. El diario Comercio va a tener que estar escrito en castellano estándar. Y es la variedad común, el eje transversal para que los hablantes de otras variedades de castellano puedan comprenderse. ¿Ya? ¿Por qué se parece nuestro castellano estándar, nuestro dialecto estándar del castellano, se parece al castellano de Lima? Es ya por una cuestión de juego de poderes, por una cuestión social, de prestigio. Solamente por eso. No hay una motivación lingüística que diga que el castellano estándar va a ser el castellano de Lima. No, no hay. Pudo haber sido el castellano estándar y el castellano de Cusco, pero como el grupo de poder se concentraba, ¿no?, a través de la historia en Lima, por esa razón se optó por que ese castellano estándar sea el de Lima. O sea, parecido en todo caso, parecido al castellano limeño. ¿Ya? Ya, seguimos, niños, antes de que se nos pase la hora. Bueno, ya les hablé del idioma. El idioma es una lengua oficializada, reconocida por el Estado, ¿no? Les expliqué del quechua y el castellano, que son idiomas en todo el país, con el aymara, pero las demás lenguas, por ser minoritarias, solo son oficiales en los lugares donde predominen los hablantes. ¿Ya? Ya. Ejercicio. A ver aquí. Marque el enunciado conceptualmente correcto. Las lenguas naturales no presentan cambios lingüísticos. Las lenguas naturales son todas las lenguas que se hablen. Toda lengua del mundo que se hable de manera natural, todas van a tener cambios lingüísticos. Y si tienen cambios lingüísticos, por ende van a tener dialectos. ¿Ya? Esto de acá es incorrecto. ¿La facultad del lenguaje es aprendida por el ser humano? No. El lenguaje no es aprendido. ¿Por qué? Porque los seres humanos nacemos con un dispositivo que hace que toda la raza humana sea capaz de desarrollar los órganos necesarios ¿para qué? Para poder articular, gesticular y producir, comunicarse verbalmente a través de una lengua en concreto. Entonces el lenguaje no es aprendido. La C. Algunas lenguas del mundo no muestran dialectos. Eso es falso. ¿La respuesta cuál es? A ver, los chicos dicen que es D. Así es D. Muy bien. Ahí está. Esa es la respuesta. Muy bien, muchachos. Seguimos. Escriba verdadero o falso. A ver. ¿Todas las lenguas son consideradas idiomas? ¿Qué les había dicho? Eso era falso, ¿no? La Constitución, ¿qué dice? La comunicación se da también en animales. Sí, hemos visto comunicación animal y no animal. ¿Solo los humanos presentan lenguaje? Sí, solo los humanos presentan lenguaje. Propiamente dicho el lenguaje. Dice facultad humana innata. Facultad humana. Solamente los seres humanos. Las lenguas ágrafas no tienen gramática. ¿Qué lengua podría ser ágrafa? No sé, a ver. En el Perú casi todas las lenguas tienen escritura. Pero antes de que tengan escritura, ¿no tienen gramática? No, sí tienen. Toda lengua que se hable, toda lengua, al ser sistema de signos, ¿sí?, socialmente compartido, tiene una gramática, un sistema de reglas. Entonces vamos a corroborar las respuestas. A ver, verifiquen sus respuestas. Para la primera pregunta, la respuesta era el último enunciado. Y aquí eran falsos. El enunciado A, que decía todas las lenguas se consideran idiomas, eso era falso. ¿Por qué? Porque ya vimos que el shipibo en Lima no es idioma, según la Constitución. ¿Ya? El castellano en Estados Unidos no es lengua oficial. El castellano en China no es lengua oficial. ¿Ya, chicos? Otro falso, ¿cuál es? Las lenguas ágrafas no tienen gramática, eso es falso. Toda lengua, tenga escritura o no tenga escritura, toda lengua tiene fonética, fonología, sintaxis, morfología,
semántica, toda lengua que se hable, tiene esos componentes. Muy bien. Muy bien, Estrella y María. Y a ver, ¿quién más ligó? Adriana. No, Adriana falló en una, ¿no? Falló al final. Empezó bien, pero por ahí. Ajá. Enlace. Seguimos. Ahora, ya para cerrar vamos a ver las funciones del lenguaje. Habíamos dicho que el lenguaje era una facultad humana, innata, universal, que le permitía a cualquier ser humano, de acuerdo a los estímulos que recibía, comunicarse en una lengua en concreto, pero también dijimos que el lenguaje cumple una función, otra función, que es la función de socializadora. Hay diferentes, chicos, por si acaso hay diferentes teorías y si ustedes buscan van a encontrar más funciones, aparte de estas, más funciones. Por ejemplo, van a encontrar una función heurística, van a encontrar una función ideacional, van a encontrar una función matética, ¿no? Depende de las teorías. Entonces, aquí estamos utilizando, ¿no?, la teoría que nos dice que el lenguaje va a cumplir básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones, ¿ya? Creo que aquí repetí, ¿no? Ah, sí repetí, ya. Entonces, el lenguaje va a cumplir 6 funciones. Vamos a ver. Primera función. Ejemplo, los jóvenes participarán en la reunión. Otro, hoy no viajó como lo tenía planeado. En estas dos oraciones lo que estoy haciendo es informar. Cuando informamos sobre un hecho objetivo, sobre un hecho fuera de nosotros, lo que hacemos es utilizar la función representativa o referencial. Estamos informando sobre un elemento X de la realidad, sobre el referente. Cuando nosotros queremos persuadir a alguien, queremos convencer a alguien, ¿sí? Entonces, podemos querer convencer a alguien o persuadir a alguien o buscar que ese alguien cambie su actitud. Podemos hacerlo con una pregunta o con una orden, ¿no? Entonces, en el caso de aquí, Andrés, lava los platos. Aquí, esta es una orden. La otra, ¿quién hizo la tarea? Cuando yo pregunto, ¿quién hizo la tarea? Quiero que me respondan quién hizo la tarea. O sea, quiero escuchar una respuesta por parte de mi receptor. Si yo quiero modificar la conducta del receptor, la función va a ser apelativa o conativa. Y el elemento de la comunicación que resalte es el receptor. Si yo quiero informar mi estado de ánimo, si yo quiero informar mi opinión, entonces utilizaré expresiones como estas. Te extrañé demasiado, amiga querida. Me agradó mucho la comida que preparaste. Cuando yo digo te extrañé demasiado, estoy expresando lo que yo siento. Me agradó mucho la comida que preparaste. Estoy expresando también, ¿no es cierto?, aquí mi conformidad con algo que tú hiciste. Que a mí pudo haberme agradado la comida que tú hiciste, pero a otra persona no. Estoy expresando mi opinión. Entonces ahí la función es expresiva y lo que quiere el emisor es que dar a conocer su interior, sus opiniones, su estado de ánimo, su sentir. Siguiente. Si nosotros queremos embellecer el mensaje, lo que vamos a hacer es utilizar figuras literarias, las metáforas, los símiles, vamos a utilizar las rimas, ¿no es cierto? Como por ejemplo aquí, ¿no? Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, ¿no es cierto? Entonces aquí se utilizan determinadas figuras literarias porque se busca embellecer el mensaje y la función es la estética o poética. ¿Ya, niños? A ver, todavía tenemos 10 minutos, si es que la tutora no me dice nada, para continuar. Claro, poemas, hasta en las canciones también. En las canciones también algunas hay rimas, ¿no? Sí, muy bien, Jan. Ya. Entonces, si queremos embellecer el mensaje, la función es estética.
Nos damos cuenta por las rimas, figuras literarias, ¿no? Y la exageración, los hipérbatos, ¿no? Es propio del lenguaje literario. Si queremos utilizar el idioma para referirnos a un aspecto del idioma, si queremos informar sobre el mismo idioma, entonces lo que hacemos es utilizar el código lingüístico para estudiar al mismo código lingüístico. Entonces, como el código lingüístico es también la meta, hablamos de función metalingüística, ¿ya? Metalingüística o metaverbal. Y aquí el elemento que destaca es el código. Cuando queremos verificar el canal oral o el canal acústico, ¿sí? O hasta el canal visual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es utilizar expresiones como estas. Buenos días, o me escucha claramente, o como cuando les digo a ustedes, chicos, ¿se escucha mi voz? Chicos, ¿se puede ver esta imagen? ¿No es cierto? Yo no les estoy preguntando si comprendieron el tema, ¿no es cierto? Quiero que me digan el tema central en mi explicación. No, simplemente quiero que me corroboren si el canal visual, en el caso de que se vea o no la diapositiva, está en buenas condiciones. Y si les digo, ¿me escuchan? Quiero comprobar si el canal acústico también se encuentra en buenas condiciones. Entonces ahí la función es fáctica o de contacto, y lo que se busca es verificar el estado del canal, si funciona o no. Ya. En función de esto tenemos un ejercicio breve nada más. A ver, dice, la intención es expresar emociones, sentimientos. El autor de esta función es Carl Bühler, y lo que se destaca aquí es el emisor. ¿Qué función del lenguaje es? Si se destaca el emisor, emociones, sentimientos, expresiva o emotiva. Expresiva o emotiva. Muy bien. Voy a cambiar los colores, ya no se ve. Ya, muy bien. Siguiente función. Si quiero modificar la conducta del receptor, entonces ahí la función es apelativa. Apelativa o conativa. Nuevamente, Carl Bühler propone esta tercera función, donde te dice, informar sobre la realidad extralingüística. Yo quiero informarte sobre algo que no es la lengua, algo externo. La realidad externa a la lengua, externa a mí. Y se destaca el referente. Es referencial. Iniciar, prolongar, interrumpir, comprobar el soporte del mensaje, o sea, el canal. La propuso Roman Jakobson. Función que verifica el canal. Muy bien. Fáctica, muy bien. Fáctica o de contacto o llamada. Si queremos estudiar o comprender el código lingüístico, la función es metalingüística. Discúlpenme que no pueda hacer la diéresis aquí. Ya. Y si yo quiero embellecer, adornar el mensaje, esta la propuso Jan Mukarowski, es poética. Muy bien. Muy bien, niños. Ya está. Finalmente, ¿qué elemento de la comunicación se resalta en cada caso? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¿Qué elemento de la comunicación se destaca? Quiero embellecer el mensaje, ¿no? El elemento es el mensaje. En el español existen 19 vocales y 5 vocales. 19 consonantes y 5 vocales. ¿Qué elemento de la comunicación quiero estudiar? El código, ¿no es cierto? El código. Muy bien. ¿Entendiste la explicación de este tema, Miguel? Miguel, ¿entendiste, sí o no? Quiero una respuesta de la tuya. ¿Es el receptor? Receptor, muy bien. La Amazonía peruana es hermosa. Esta es una opinión, ¿no? Es una opinión. Entonces será expresiva, muy bien. Otra. El Perú es un país pluricultural y multilingüe. ¿Eso es cierto? Sí, lo dice la teoría, lo dicen los libros, lo dice la realidad. Una función. ¿Quién destaca ahí en esta función? ¿Qué elemento? El elemento externo a mí, el referente. Siguiente. Prohibido usar celulares. Cuando yo digo prohibido usar celulares, quiero que ustedes me obedezcan, ¿no? Entonces aquí es el receptor. Muy bien.
Muy bien, niños. Ya está. Este es otro, ¿no? Aquí me preguntan qué función del lenguaje destaca en estos enunciados. El Perú es un país multilingüe y pluricultural es la función representativa. Ese fue un gran espectáculo, Alberto. Fue un gran espectáculo, ¿no? Estoy expresando mi opinión, expresiva. En boca cerrada no entran moscas, esa es una frase. Es como camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Función estética. Creo que este tema es muy complicado. Yo opino, expresiva. Amada mía, lee este poema de amor. Amada mía, lee. Quiero que mi amada me obedezca. Apelativa, función apelativa. ¿La lengua aymara tiene solamente 3 vocales? Oye, ¿tiene solamente 3 vocales? Quiero que tú me respondas. Ah, función apelativa. Porque la aymara no es nuestra lengua. Te estoy preguntando, si quiero que me digas, ¿no? Quiero que tú me respondas eso. En el español hay pronombres tónicos y átonos. Ah, sí, estoy estudiando el código, el español, metalingüística. Muy bien. Muy bien, niños. Antes de concluir, tengo 4 minutos. Voy a compartir pantalla. Solamente puedo contestar 4 preguntas de su... Ustedes tienen un boletín con preguntas. Solamente puedo contestar 4 preguntas. Ya voy a compartir pantalla, a ver. ¿Dónde está el boletín? Ya está. Obviamente ustedes tienen 12 preguntas, pero acá solamente me permiten contestar 4 preguntas, ¿ya? La primera pregunta. Sara, mi prima, estaba preparando un postre. Para ello se guiaba de un video de YouTube. Sin embargo, a la mitad de la preparación se fue la señal de internet, lo que provocó un desconcierto en ella. En esta situación comunicativa se puede afirmar que... Entonces ahí en la pregunta 4 la respuesta es C. ¿Ya? La respuesta es C. ¿Qué dice ahí? Que el canal no funcionó de manera correcta. Claro, ¿por qué? Porque dice que se fue la señal. Si se fue la señal, el canal, ¿no? El canal que soporta pues internet, ¿no es cierto? Para ver el video, falló. ¿Ya? La respuesta ahí es C. C de casita. Esa es la pregunta 4. Pregunta 7. El lenguaje en todo proceso comunicativo puede desempeñar diversas funciones. Esto según lo que queramos manifestar a los demás. El enunciado, tío, el gasfitero está llegando a casa. Por favor, explícale lo que debe arreglar. ¿Está? Felizmente es una persona con amplia experiencia. Para esta pregunta 7, me dice que en función de cada oración, ver las funciones del lenguaje. La respuesta para 7 es la respuesta B de bebé. La primera oración es para la función representativa, la segunda es apelativa y la tercera es expresiva. En la pregunta 8, ya estamos terminando, la respuesta es, a ver, ella me preguntó si sabía cuál era la matrícula del coche. Pude comprender que me consultaba sobre la placa del carro. Matrícula del coche, placa del carro. Ahí me preguntan, las expresiones subrayadas de la situación comunicativa referida pueden ser explicadas con el término matrícula del coche, placa del carro. ¿Qué término hace referencia a estas dos formas de referirse al mismo objeto? Y es en el español. La respuesta ahí es dialectos, ¿no? Son dialectos. Acá, por ejemplo, nosotros le decimos caño. En España le dicen grifo. Para nosotros el grifo es el lugar donde venden gasolina o combustible, ¿no? Ya. Última. A ver, la entrevista, ¿qué dice? Cuidemos nuestros recursos naturales. De esta expresión, ¿qué se puede deducir? Cuidemos nuestros recursos naturales. De esto se puede deducir lo siguiente, que el emisor y los receptores hablan lenguas distintas. ¿Por qué? Porque dice que hay una entrevista televisiva y un dirigente shipibo con Ivo. El dirigente habla shipibo, con la ayuda de un intérprete. Ah, significa que el shipibo no sabía castellano, necesitaba un intérprete. Y manifestó en su propia lengua que cuidemos nuestros recursos naturales. Entonces, lo que se infiere, acá no se dice, pero tú puedes inferir, llegas a esa conclusión de que emisor y receptor hablan lenguas distintas. Muy bien, niños, son las 6 de la tarde y
vamos a concluir por hoy, ¿ya?